Todos que tenemos un documento sabemos la importancia de él. Si es una licencia, nos permite conducir. Si es una identificación del país, del estado, del condado, el municipio donde vivamos, eso nos sirve también para algunas funciones que nosotros necesitamos desarrollar en el área en donde vivimos. Pero eso lo único que hace es dar a conocer a quienes están al frente de nosotros quiénes somos. Solamente va a dar una información del lugar donde nacimos, quiénes son nuestros padres y más. Pero el llegar a conocer quiénes somos en verdad requiere más que solamente una información básica de nuestra identidad. El llegar a conocer emocional, espiritual y mentalmente quiénes somos requiere de tiempo. Pero eso nos deja saber realmente quiénes somos cada uno de nosotros. En el pasaje que vamos a ver hoy día, Dios quería de que su pueblo recuerde cuál era su identidad. Y vamos a ver lo que Dios le pide a Josué para que eso se logre. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en un momento con Dios. Para poder comprender un poco el pasaje que vamos a aprender hoy día, tenemos que ir hacia atrás, hacia el capítulo 17 de Génesis, donde Dios le pide a Abraham que tome a su hijo y a todos los nacidos en su casa, todo varón mayor de 8 días de edad, tenía que ser circuncidado. Esa sería la señal del pacto, el compromiso de Dios de que a toda la descendencia de Abraham Dios le entregaría la tierra prometida. Ese era el pacto, ese era el compromiso de Dios. Entonces todos tuvieron que pasar por ese proceso quirúrgico, doloroso. Ahora, eso no era nuevo dentro de muchas de las naciones que estaban alrededor de Israel en ese tiempo, pero para Israel y sobre todo en este caso para los descendientes de Abraham, esto tenía un principio espiritual fundamental. Dios quería a través de eso recordarles a ellos de que Él tenía un pacto, un compromiso, el compromiso de poderles llevar a todos ellos a recibir lo que Dios había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. Entonces, ese era el compromiso que Dios tenía. Cuando Josué ya pasa el río Jordán y llegan al lado occidental del río, lo primero que Dios le dice es, yo quiero que antes de que continuemos con esto, y antes de que todo el pueblo pase a tomar posesión de la tierra, vamos a circuncidar a todos aquellos que salieron de Egipto y que no han sido circuncidados. Lo que había sucedido es de que cuando Moisés salió, durante esos 40 años que todos ellos estuvieron deambulando por el desierto, ninguno de los que habían nacido en la casa de Israel habían sido circuncidados. Todos ellos habían nacido, pero no habían pasado por ese proceso quirúrgico, que espiritualmente tenía gran valor en la vida del pueblo de Israel. Y Dios quería asegurarse de que su pueblo, de aquellos que estaban ahora entrando a la tierra prometida, recordaran cuál era el pacto que Dios había tenido. Porque Dios les estaba por entregar la tierra prometida. Dios estaba por darles lo que Él había comprometido en palabra 400 años atrás. Entonces, para este momento era vital de que todos quienes iban a recibir la tierra recordaran quiénes eran, quién era su Dios, cuál era el compromiso de Dios con su padre Abraham y lo que Dios iba a hacer. De esta manera, Josué toma y circuncida a todo varón que no había sido circuncidado. Obviamente todos ellos ya tenían, muchos de ellos más de 40 años, pero Dios quería de esa manera que ellos miraran cuál era su identidad espiritual. Ellos eran parte del pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido y que Dios quería bendecirles. Era muy importante para ellos recibirlo. Eso identificaba al israelita con Dios y le hacía recordar quién era su Dios. Por eso es que Dios le pide, necesito que hagas esto. Ahora, en ese momento, el mismo Dios, en el pasaje, como leemos en el versículo 8 y 9, Dios les dice que el propósito de esto es que ellos recordaran de dónde Dios los había sacado, de lo oprobio de Egipto. Debemos recordar de que el pueblo había estado en esclavitud por 400 años allá en Egipto.
Y el momento en que Dios los libera de una esclavitud, pero la esclavitud que espiritualmente representaba algo más profundo que solamente la condición de libertad física. Representaba una condición espiritual que simbolizaría algo más importante. Dios los estaba liberando para ser los suyos. En ese instante nosotros miramos el propósito de la circuncisión. Dios quería de que su pueblo se identificara con él y ellos recordaran quién era su Dios y todo lo que Dios había hecho. Para nosotros, los creyentes, después del tiempo de Cristo, no estamos obligados bajo la ley de Moisés a circuncidarnos. Ya no es obligación para nosotros el pasar por este proceso. Aunque en muchos países todavía se continúa con este proceso quirúrgico en los bebés y en los niños con un propósito más bien sanitario, nosotros debemos entender que ya no estamos obligados por la ley de Dios a cumplir esto, pues ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y Pablo, en las cartas que él escribe, tanto en Romanos, en Gálatas, en Corintios, en Filipenses y en otros pasajes más, vemos de que la circuncisión ya no era necesaria para el creyente actual, que nosotros, los gentiles, a los cuales los judíos llaman incircuncisos, ya no teníamos que circuncidarnos físicamente, sino que nuestra circuncisión era más bien algo espiritual. Por nuestra fe en Cristo, nuestro prepucio del corazón, en otras palabras, el pecado ha sido erradicado, nuestros pecados han sido perdonados y por ende nuestra liberación de la condenación a través de la fe en Cristo es logrado por la sola fe, no por obras, como mismo Pablo lo dice, para que nadie se gloríe. La salvación es una obra completamente basada en la fe, en la gracia de Dios, de que Cristo vino y murió por nuestros pecados, y nuestra esperanza en eso nos libera de la condenación. Y es en ese instante donde, espiritualmente hablando y simbólicamente hablando, el prepucio de nuestro corazón, nuestra maldad fue quitada de nuestras vidas, y por ese ahora nosotros ya tenemos una identidad. Dios tiene por entregarnos a nosotros también una vida eterna. Esa es la promesa en Cristo. Y es ahí donde nosotros, cuando miramos a la cruz, tenemos que identificarnos con lo que Cristo hizo. Cada vez que usted mire una cruz, cada vez que usted mire a la obra de la cruz, recuerde de que Dios le hizo suyo, de que Dios espiritualmente, por la obra del Espíritu Santo, quitó de usted la carnalidad y el pecado y le ha dado vida nueva en Cristo. Y ahora, por gratitud, recordando nuestra verdadera identidad, deberíamos vivir agradándole. Si bien ya no somos Israel, somos gentiles, por gracias a la misericordia de Dios, Él nos circuncidó a través de la predicación de su palabra y nuestra fe en Cristo Jesús. Dios es maravilloso. Vivamos honrando esta identidad que tenemos en Cristo. Alabémosle con nuestras vidas, honrémosle con nuestras vidas y vivamos en gratitud. Lo que está por entregarse a nosotros cuando lleguemos a nuestra vida eterna ya en su presencia será maravilloso. Hasta ese día, vivamos recordando cuál es nuestra identidad en Cristo. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto.